Hola Gisela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y estamos arrancando acá Siempre Noticias a las 5 de la tarde en punto. Así que los saludo, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Y estábamos hablando de esta noticia de último momento, ¿no? Que Marcos Peña no va a la Unión Industrial Argentina. Hola, ¿cómo te va? Que medio tiene como lógica, ¿no? Sí, en algún claro. punto, en una jornada con este nivel de intensidad, de tanta información cruzada, en el ojo de la tormenta, Marcos Peña la semana pasada. Absolutamente. Era la renuncia o el cambio en el gabinete que se esperaba. No, y además, por supuesto, si bien él ha sido ratificado, bueno, hubo una modificación importante en su área, ¿no? Con lo cual, digamos, continúa en el gabinete, pero de alguna manera la lectura política, ¿no?, que se puede hacer respecto de estas modificaciones apuntan básicamente a que, bueno, no está claro si sigue manteniendo el mismo poder que hasta ahora. Además, si va a la Unión Industrial Argentina, él tiene que dar un discurso. Y sí, Tiene que hablar. estaba previsto que diera un discurso, aunque breve, Por eso. pero que lo No diera podía claramente. ir y no hablar. No. Ir y hablar implicaba tocar determinados temas, porque tampoco podía tener un discurso tan autista que fuera despegado de esta realidad. Y como mínimo va a tener que decir algo de retenciones. Algo. Ponele, ¿no? Que No era conveniente. no. No era conveniente que fuera, con lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Ahora, mañana es la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina en Parque Norte, ¿no? Que Sí. comienza muy temprano a la mañana y termina al filo de las 7 de la tarde. Y ahí, hasta el momento, siguen estando confirmados Horacio Rodríguez Larreta en la apertura y el presidente Mauricio Macri al final. ¿Irá el presidente a partir de esta información de que Marcos Peña no va hoy? Bueno, que estamos esperando además, porque ya que no mencionabas, hoy se me cae todo. Se me cae la Puede cucaracha, pasar. los anteojos, todo. Sí, Es la puede pasar. situación. Estamos en vivo, pasa así. Pasan estas cosas. Estamos esperando las repercusiones. Yo decía, y cuando estábamos en la reunión, ¿habló Rodríguez Larreta después de estos anuncios? ¿Habló Rodríguez Larreta después de estas medidas económicas? No. Así que la verdad que mañana, obviamente, las miradas van a estar puestas ahí también, si es que llega a ir, y obviamente va a haber prensa y tienen que hablar. Y tiene que hablar y contestar preguntas, ¿no? Sobre todo, ponele, por ejemplo, algunos de los temas. Esta transferencia de los combustibles a Provincia de Buenos Aires. Exacto. Y a Ciudad de Buenos Aires, que es una de, digamos, de las medidas del paquete de medidas que anunció, valga la redundancia, Duhovne. Hasta ahora no se pronunció. Claramente, si mañana asiste, debería hacer alguna declaración respecto de esto o respecto al presupuesto, ¿no? Exacto. Que se tiene que presentar el 15 de septiembre y hay una reunión justamente de Frigerio con los ministros de Economía mañana que tiene que ver con empezar a afilar el lápiz respecto de todas estas otras variables que tienen que ver con este paquete de medidas y que hasta ahora no se conocen. Bueno, hay que ver entonces si va Rodríguez Larreta, si habla, no es de hablar demasiado con los periodistas así de asalto, digamos, sino que es más bien organizado, en el sentido de tener que hablar con la prensa. A ver. En la pastilla 3 entonces voy a ir, a la pastilla 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿te sorprende esta noticia de que no vaya Marcos Peña? No lo veo tampoco completamente relevante. Me parece que si lo someten a muchas preguntas, hace agua y que hoy escuchamos más de lo mismo, ¿no? Macri reafirmando el ajuste, después Duhovne con medidas que, incluso si yo no entendí mal, al poner retenciones fijas en pesos, empuja también a que los devaluadores quieran forzar una devaluación aún mayor para licuar el costo, lo que ellos llaman costo de estas retenciones. Pagarían ¿no? menos, claro. Pagarían menos, o sea que mientras que ya vamos a una... A ver, si tuvieras, vamos a tratar de verle como algo posible. Si tuvieras que rescatar algo de lo que se dijo hoy, ¿podrías rescatar algo? No, creo que es más, insisto, más de lo mismo, que van a seguir por el mismo camino, que van a beneficiar a los mismos que se están beneficiando con esto, los especuladores y los exportadores, y la crisis va a seguir golpeando sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Macri hizo, incluso a mí como profesor universitario, dice, quisiera pagarle a los profesores universitarios lo que piden, que se pide el 30%, y hay un memo que ya circuló del propio Ministerio de Hacienda que dice que la inflación va a llegar al 42%. O sea, eso es lo que dice un memo. Y después muchas mentiras que se repiten, ¿no? Porque se pone el déficit fiscal como si fuera la causa de la decadencia nacional, de toda la crisis, como si los salarios y las jubilaciones fuesen tan altos que eso es lo que ha complicado la situación. Y
el Bueno, gobierno obviamente y parece que complicó la situación, los cuadernos complicaron, o las fotocopias complicaron la situación. Eso fue como Pero el gobierno muy justamente sorprendente que esa causa haya generado todo esto. Para discutir con números, si uno ve los propios datos que ellos están dando, lo que va a subir fuertemente el año que viene es el pago de intereses de deuda, un 47%. Ahí está el agujero porque lo que se va, la riqueza nacional que se crea. Entre fuga de capitales y pago de deuda, bueno, se van 300 millones de dólares diarios del país. Necesito hacer un punto porque queremos escuchar 30 segundos de declaraciones de la diputada Elisa Carrió sobre este escenario, sobre esta situación. El problema de la Argentina, que es recurrentemente cada 10 años de crisis por devaluación, acompañada siempre de golpes civiles o militares, en el 2001 fue de golpe civil, en realidad el problema que tenían es que nunca se salía por 10 años y el país se volvía a caer. Yo estaba en el 2001, eso fue un golpe civil, Alfonsín y Duhalde. Y ahí teníamos default y no tenemos default, no tenemos ninguna posibilidad de default. Como está este golpismo, no tengan miedo, porque yo les digo a los militantes golpistas, se lo dije a Macri, estoy de acuerdo, le dije, no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Así que, queridos, si ustedes quieren hacer el golpe, me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Bien, escuchamos a Elisa Carrió. Alfredo, gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, ¿te sorprenden algunas de las declaraciones de Elisa Carrió? Digo, ahora vamos al paquete económico, a lo que se anunció, pero digo, venimos de escuchar esto. Hay que, o sea, algo tenemos. No, bueno, lo que pasa es que la verdad que Lilita es un sujeto tóxico para la estabilidad de la Alianza Cambiemos y de la estabilidad económica. Recordemos que dijo que el dólar va a estar a 23, ¿no? Y que tienen que rezar y estar tranquilos. Y la verdad, haciendo un stand-up después del discurso de Mauricio Macri y de la presentación de Duhovne, la verdad que mucho no lo ayuda al gobierno, y no lo ayuda al gobierno en el sentido de para disminuir la inmensa incertidumbre que existe. O sea, genera más incertidumbre escuchar la Carrió, eso es lo que vos decís. Sí, pero está clarísimo, porque es una expresión de la descomposición de la Alianza Cambiemos. Vos fíjate, un presidente haciendo un discurso de autoayuda y además echando la culpa a todos menos, digamos, no encontró ningún error de lo que podía ser su gestión. No, el único gobierno. que habló de algún tipo de error fue Duhovne, ¿no? Que en un momento dijo, bueno, algunos errores además también quizás cometimos. Después los radicales no aceptando los cargos. Digamos, en este fin de semana, digamos que fue un show lamentable a nivel político del gobierno, ¿no? Y después tenés a la tercer pata de la alianza haciendo este stand-up. Digamos, lo que muestra es la crisis política. Porque cuando se habla mucho de la crisis económica, después esa crisis económica se refleja en crisis política. Y entonces uno lo que observa es la descomposición política de este gobierno, que obviamente es cuando se tiene que enfrentar a administrar una crisis. Muestran un nivel de ineptitud para el manejo de la crisis que es pasmosa. Digamos. Y la verdad que esto lo dicen, digamos, si vos recorres todo el espectro de analista, va desde la izquierda a la derecha. Digamos, nadie te dice que estén administrando bien. Hay una parte que te dice, bueno, lo hacen a propósito para sus negocios. Cierto, una parte. Pero después, al menos administren algo bien. Y cuando la tendencia es negativa, como comenzó con la corrida, se manifiesta en una forma muchísimo más contundente lo inepto en la administración del Estado, o sea, de ser gobierno. Ahora, de las medidas que se anunciaron hoy, ¿vos podés rescatar alguna de las medidas? ¿Qué te generó cuando escuchabas lo que se anunciaba? No, digamos, si fuese un gobierno que tuviese, digamos, una lógica pensando en
bueno, vamos a amortiguar los costos de una devaluación. Las retenciones son lógicas. La verdad, las retenciones son lógicas desde el mismo 2015. En cambio, la decisión, digamos, de diciembre del 2015, la decisión fue devaluar y bajar las retenciones. Digamos, esa medida es el origen, una de las medidas, es el origen de la actual catástrofe económica que se está viviendo. Entonces, frente a la emergencia, ponen las retenciones, pero ¿sabes por qué? Porque es una exigencia del fondo. Digamos, hoy la política económica no la maneja Duhovne ni el gobierno, sino que la maneja el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero cuando interviene el fondo es así, digamos, no es, Es que así, esto no es es una así. novedad. Digo, No, las es condiciones así. que te ponen Pero- para de darte la plata que te Pero tengan vos que dar. fíjate cómo se naturaliza, digamos. Encontrás que, digamos, y que gran parte de los analistas es, Duhovne viaja a Washington, ¿a qué va? Digamos, ¿a qué? A mostrarle el plan económico, a decirle, bueno, a ver, definamos cómo es el plan económico, ¿cómo vas a naturalizar? Digamos, hay un nivel de indignidad para un ministro de Economía de un país que tenés que ir al Fondo Monetario Internacional para que te avale cuál va a ser la política económica que vas a Ahora, ¿qué implementar. pasa cuando, a ver, yo estoy en mi casa, escucho al ministro o escucho al presidente y la verdad que en lo cotidiano a mí lo que me importa es cómo llego a fin de mes, qué va a pasar con mi sueldo, voy a poder seguir comprándole la leche a mis hijos, cuánto va a valer, porque nosotros acá venimos escuchando que hay gente que ya no puede comprar la leche, que bajó el consumo de leche y que les tiene que dar mate cocido todo el día directamente. Bueno, A mí me importa saber eso, digo, está todo bien, Bueno, los eso- números, el déficit, no sé, no Va- entiendo nada. va a haber un Y shock estoy mirando y digo, ¿y a mí cómo me afecta esto? ¿Qué me va a pasar? No, va a haber un shock inflacionario impactante, digamos. Lo que hasta ahora nosotros estuvimos registrando y padeciendo, decís, uy, ¿cómo están aumentando los precios? Van a aumentar todavía mucho más, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, vos decís, el que va a comprar la leche, sí, la leche va a estar más cara. Si vos tuviste el jueves y el viernes no había precios, digamos. La cuestión, la verdad, no es una cuestión de hacer un comentario, un análisis tremendista, pero estás a la puerta de la hiperinflación. Este es el punto, porque cuando no hay precios en la economía es porque el proveedor no quiere fijar un precio, ¿pero por qué? Porque no sabe cuál va a ser el precio el día siguiente. Vamos a hacer un punto acá porque me interesa esto de si estamos o no en las puertas de la hiperinflación. Me parece que es un tema que tenemos que ampliar y profundizar un poco más. Pero quiero tomar contacto ahora en vivo y en directo con Camila Barral, que está trabajando en este momento reunión de docentes universitarios y el gobierno. A ver, Camila, ya estás en el aire, te estamos viendo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos en el piso. Muy bien, como vos decías, en este momento nos encontramos en el Palacio Sarmiento, donde se va a llevar a cabo a partir de las 17:15, 17:30, una reunión tanto entre el ministro de Educación, Fino Chiaro, por otro lado también la secretaria de Asuntos de Universidad Pública, por supuesto, estamos hablando de Tabela, y los distintos dirigentes de los gremios universitarios en este preciso lugar, en el Palacio Sarmiento. A 5 semanas de que haya comenzado este paro en las distintas universidades públicas, siguen esperando una respuesta. Bueno, de cara a esto es que se va a realizar en este momento una conferencia de prensa para dejar en claro determinados puntos, ¿no? En instantes nada más les vamos a decir cuáles fueron los puntos que se tocaron, tanto por el lado de los gremios universitarios, sino también por el ministro de Educación, Fino Chiaro. Bien, muchísimas gracias, Camila. En un ratito estamos volviendo por ahí a ver qué pasa, a ver si finalmente se puede destrabar esa situación. En el medio de tantas malas noticias estaría buenísimo tener esa buena noticia de que se destraba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, contame. Estamos, bueno, antes de si estamos en las puertas o no de la hiperinflación y esto, ¿vos cómo tomaste las medidas que escuchamos hoy, tanto del ministro, el discurso del presidente de la Nación? Y viendo las medidas hay para mí un lado positivo y uno que no me gustó tanto. El lado positivo es reconocer que hay un problema fiscal muy grande. Hasta ahora se venía una teoría de un gradualismo, tenemos un déficit muy grande y lo vamos a ir achicando muy de a poco, vamos a ir creciendo y de a poco se va a salir adelante. Hoy se reconoció que eso no está funcionando. Entonces, para mí el lado positivo es que por lo menos se frenaron algunos gastos. Es decir, bueno, reconocer que estamos en una situación de crisis y eso es una buena señal. Entonces, algunos lados positivos, entonces, algunos gastos que se van a dejar de hacer y hay que ver, la parte que hay que analizar un poco más es esta nueva reestructuración del gobierno, cómo quedan. Porque si solo se bajan los ministros y queda toda la misma estructura, no cambió mucho.
si cuando se achican los ministerios, también se achican algunos gastos innecesarios, se achican... Igual a mí la verdad te digo, bueno, porque lo de las puertas de la hiperinflación, obviamente estoy en mi casa mirando, me quedo bastante preocupada, y a mí también me deja bastante preocupada que una de las carteras que desaparezca sea el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ¿no? Eso me parece como dos pilares que sí, pero igual ahí yo traería un poquito de tranquilidad porque muchos de los países más avanzados en tecnología no tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vos no necesariamente porque tengas más ministerios es que te des más importancia a un tema. El Ministerio de Trabajo en este escenario de donde da la sensación que va a haber cada vez más gente sin trabajo, donde se van a necesitar paritarias y las paritarias tienen que ser... Es como muy simbólico además, ¿no? La desaparición del Ministerio de Trabajo. Sí, pero también una cosa lo que hace cuando se baja la cantidad de ministros es... Prefiero tener pocos ministros más fuertes que antes tenías ministros que tenían que pedir permiso a alguien que era vicejefe de gabinete, entonces se le había sacado un poco de peso. Ahora creo que le va a dar más peso y con el que hablen va a poder definir un poco más. Entonces, a mí esa parte no me preocupa, en serio, porque veo al revés. Yo creo que es más fácil administrar con 10 ministros que con 23. Claro, el tema es qué ministerio haces que desaparezca. Es que la decisión política, en verdad no simbólica incluso también. Porque vos no sé desaparecer, lo que haces es unificás. Entonces muchos capaz pasás y concentrás el poder en menos personas y es más fácil de coordinar. A mí lo que sí me preocupa, y obviamente ahí tengo una mirada distinta, es que creo que en este momento de recesión tratar de subir impuestos no es lo mejor. Argentina tiene un problema más de fondo, aparte de la situación muy de hoy en día que nos preocupa, que es el nivel, nos preocupa el dólar, nos preocupa el riesgo país, pero nos preocupa que tenemos un Estado que es muy grande, más plata a la gente que está produciendo. Y entonces eso no me parece positivo. Creo que hay que entender primero que esto es una situación grave y hay que tratar de controlarla, pero también pensar de cómo logramos que Argentina pueda realmente crecer. Yo quiero tener un país que acá a 10 años realmente haya más gente trabajando en el sector privado, haya muchos más empleos, y si cada vez que alguien produce le ponen un nuevo impuesto, es muy difícil salir adelante. Entonces hay que mirar el tema de cómo apagamos el incendio hoy, pero también pensamos cómo logramos crecer mañana. ¿Crees que podemos estar en las puertas de una hiperinflación? No veo todavía, sí veo que hay una preocupación y coincido que cuando el problema con la devaluación es que los precios empiezan a subir más rápido. Y coincido que va a haber un aumento en los próximos meses. No creo que estemos todavía en la hiper, creo que cuando se estabilice un poco el tipo de cambio, van a empezar a encontrar precios. Seguramente primero aumentan mucho los mayoristas, después los minoristas. Y obviamente es preocupante, siempre que hubo saltos, en todas las veces que tuvimos crisis fuertes, aumenta la pobreza y va a aumentar la pobreza. Y eso es una muy mala noticia de los que nos preocupa a los que no queremos una devaluación fuerte. ¿Crees que estamos en la puerta de la hiperinflación? No, yo coincido en algunas cosas con los dos y en otras no, digamos. Pero bueno, bienvenido al debate, ¿no? Yo no siento que estemos en la puerta de la hiperinflación, aunque me preocupa muchísimo este tema de que no haya precios entre proveedores, que en las cadenas de pagos, ¿no? Hay una combinación que preocupa. Lo digo como periodista, no como economista, porque no lo soy periodista económica, ¿no? Pero veo esto, digamos, ¿no? Me parece que hay, una lentitud en la recuperación de la cadena de pagos por parte sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y veo también que hay muchos comercios e industrias que hoy no están pudiendo fijar su precio para continuar. Entonces, la recesión me da la impresión que se va a profundizar aún más. Y yendo a lo que él comentaba, ¿no? Del tema de la fusión de trabajo y producción, claramente me parece que el ministro Dante Sica hoy es uno de los ganadores políticamente dentro del gabinete, y habrá que ver si esto en parte no le da cierto aire al gobierno en su diálogo con la CGT, porque la verdad que hasta ahora el diálogo del gobierno a través de Jorge Triaca con la CGT venía muy áspero, ¿no? Tenemos que hacer un punto, Alejandra, tenemos un último momento. Último momento. Macri se reúne con Gabinete Económico. Ampliamos la información con el Tano Isandro desde Casa de Gobierno. Tano, estás en el aire. ¿Cómo te va, Gisela? Buenas tardes. Dentro de un rato el presidente se reúne con el Gabinete Económico en la residencia de Olivos. Y además va a haber algunos gobernadores que también van a informar al presidente sobre el presupuesto que debe mandarse al Congreso de la Nación. El presidente se fue de Casa de Gobierno temprano y en momentos más, reitero, se reúne con el Gabinete Económico, ya que mañana a las 6:30 de la tarde está presente ante un acto de la Unión Industrial Argentina. Todo eso y otras cosas más que daremos a conocer en momentos más
es lo que hay en Casa de Gobierno en este momento. Adelante vos en estudio, querida, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. El Tano Di Sandro ampliándonos la información. El presidente se reúne con el Gabinete Económico. Información de último momento a las 5:20 de la tarde. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, Juan, perdón, te dije Julián. Perdón, Juan. ¿Qué viste después de los anuncios del presidente, del ministro, las nuevas medidas económicas? Bueno, me parece que la gran conclusión es que tenemos que dar una lucha para impedir la aprobación del presupuesto de Macri y el FMI. Va a ser un presupuesto de ajuste en shock, pretenden ajustar 600.000 millones de pesos, agregan al ajuste fiscal que ya tenían planeado un plan de retenciones masivas generalizadas contra todos los exportadores. Este es el plan Melconian, que es un shock antiproductivo, por lo cual entendemos que toda la oposición política lo tiene que rechazar en el Congreso y en ese sentido también que hay que adelantar las luchas. Acá no hay que adelantar ninguna elección, lo que hay que adelantar son las luchas como ya plantean las 2 CTAs, como plantea la multisectorial 21F de camioneros, el paro general se tiene que adelantar y también la movilización a la Plaza de Mayo para reclamar que no se apruebe el presupuesto. ¿Coincidís o no? Y les pregunto a los dos con esto de que estamos en las puertas de una hiperinflación. Estamos en una situación muy crítica donde lo que me parece que hay que insistir es en por qué es la situación crítica. Se señalaba recién, y no coincido para nada, de que el gran problema es que es el déficit primario. Insisto, cierren los ojos que vienen echando todos los economistas neoliberales y repitiendo el gobierno. Acá la crisis es que tenemos una deuda absolutamente impagable, fraudulenta, por el cual, mirá, en el 2019... el Ministerio de Hacienda estima que se van a pagar 500.000 millones de pesos solo de intereses de deuda. El total de los salarios del sector público más el total de lo que le dan a las universidades son 600.000 millones de pesos. Es decir, en deuda pagamos lo mismo que en todos los salarios del sector público. Y el otro aspecto, el otro gran agujero negro que hay en la economía nacional es la fuga de capitales que hace el 1% más rico de la población, y los economistas neoliberales del establishment, y acá Marcos expresaba esa posición, ese diagnóstico, no dicen una palabra. Esa gente que nos viene saqueando una y otra vez al país, que se lleva toda la guita afuera, los paraísos fiscales, esos son dos puntos centrales de la decadencia y la crisis nacional. Hasta que vos no termines con la deuda, y no hay que pagarla más. Ya se han pagado más de 540.000 millones de dólares y seguimos pagando. No hay que pagar más la deuda y hay que terminar con la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior y terminando con ese agujero negro que se lleva toda la riqueza nacional, Gisela. ¿Vos sabés la cantidad de plata que tienen afuera? Evidentemente el gobierno Esos son los que se robaron un PBI entero ahí afuera. Ahí sí que hay un PBI entero. Hay afuera en la plata que no pagaron en impuestos los más ricos de este país y que siguen llevándose la guita afuera. Y los ojeros y los grandes productores agrarios y los exportadores son una pequeña minoría que se queda con la renta agraria, que tendría que también ser una renta nacionalizada. Este es el diagnóstico, este es tu diagnóstico desde tu punto de vista, pero tenemos un gobierno nacional que cree que este es el camino y es un gobierno nacional que fue votado por la gente que le dio... Y por eso viene empujando a la continuidad de la debacle. El tema es qué pasa con la gente en este mientras tanto, ¿no? Bueno, y la gente es la que está padeciendo, porque este año vamos a tener una pérdida brutal del salario y por eso sí, creo que ya se impone la necesidad de un paro general con movilización como parte de un plan de lucha, porque si no, ellos están dando una salida que los beneficia. Los exportadores han ganado de nuevo con esta medida, donde van a empujar a que el dólar siga subiendo. Si el dólar llega a 45, ya se licuaron los 4 pesos por 40 que le ponen de retenciones. Y esa gente no es que va a contemplar y va a decir, ah, no, che, como se va a licuar, entonces no lo hago. No, van a presionar, insisto, por una continuidad con una mayor devaluación. Y como vos tenés una gran parte de la economía dolarizada, gran parte de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles, eso repercute sobre el conjunto de la economía, es decir, nueva suba de la inflación y una cuestión que se retroalimenta permanentemente y los que perdemos somos los asalariados. Eso es lo que está sucediendo. Hacemos un punto acá y escuchamos nuevamente declaraciones que hizo la diputada Elisa Carrió. Dale. ¿Vamos a estar mal? Sí. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Sí. ¿Que después vamos a salir? Sí. En julio del año que viene estamos en un crecimiento que te lo dan todos. ¿Va a ganar Cristina? No. Porque el pueblo trabajador de la Argentina, estoy hablando de los que trabajan en la Argentina, sean ricos, pobres, de clase baja, los que se levantan a las 4 de la mañana, no van a votar a los que se robaron los 100.000 millones de dólares que faltan
en empleo, en comida, en salud y en educación. No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Entonces, él está acostumbrado a guardar sus sentimientos. ¿Alguno de ustedes debe ser así o no? ¿Quién guarda sus sentimientos? Los hombres guardan bastante. Entonces, como guarda sus sentimientos, él no puede expresar el dolor que siente y la responsabilidad que tiene. Pero miren que yo conozco a toda la dirigencia política, sí les puedo decir que hay algunos frívolos que yo les metería una patada y volarían. Y que yo espero que Dios no me mande al Senado, porque en ese Senado yo pongo una molotov nada más. Sepan que acá tienen una persona que va de su mano. No me pidan privilegios, pídanme justicia. Y yo úsenme. Esta alianza no la voy a romper. Y cuando yo digo que no rompo, es que persisto. Tienen acá a una gran defensora del repoblamiento, de la prosperidad y de las pymes. Y úsenme porque después me muero. Y mi velorio va a ser un éxito, van a ir todos ustedes, algunos creo que se mueren antes, pero no importa. Todos merecemos otra oportunidad. Y en La Quiniela lo sabemos mejor que nadie. Por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto 0 kilómetros. Juga Oficial. Es un mensaje de la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Bien, escuchábamos a la diputada Carrió, le quiero preguntar al Alfredo Zayat dos cosas. Sí. Ella habla de que vamos a repuntar en junio del año que viene. Por un lado esto y por otro lado, el dólar ya estaría estabilizándose, llegó al precio que tiene que llegar, todavía falta. ¿Se puede saber esto o no se puede adelantar? No, con el dólar no se puede saber, digamos. La verdad que los dichos de Carrió merecen otro tipo de analistas, ni económico ni político, por ahí alguien del espectáculo, porque la verdad que no es difícil encontrarle algún tipo de racionalidad a lo que dice Carrió. Junio del año que viene, digamos, la verdad hay una catástrofe económica hoy, una alianza política que está muy débil y habla de junio. Y con el tema del dólar no se puede saber, digamos. La verdad que el principal problema que tiene la economía argentina, para no decirte casi el único para tratar de entender este nivel de incertidumbre, inestabilidad económica, es que no hay suficientes dólares. Entonces vos tenés demandas por diferentes lados y hay un solo oferente, que es el Banco Central, importante. Y entonces hoy subió el dólar. Y después de todas las medidas fiscales, de que va a haber déficit cero que cualquiera que haya estudiado un poquito de historia económica reciente argentina remite al déficit cero de Cavallo en el 2001. Gisela. Entonces, sí. No, yo te quería preguntar, digo, esto que pasó hoy en el mercado, que otra vez parece que le vuelve a dar la espalda al presidente, ¿tiene algo que ver con este viaje que va a hacer Duhovne a Washington, esperando a lo que va a ser el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Digo, porque se esperaban los cambios de gabinete, se esperaban las medidas económicas y pese a todo esto, digamos, no se modificó nada en lo que tiene que ver con el mercado del dólar. Primero es que vos hoy casi no tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cayó. Digamos, un récord, digamos, casi histórico, que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni duró 3 meses. Entonces tiene que ir a tratar de recuperar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no se cumplió porque no pudieron cumplir ninguna meta. Entonces, además, buscan unas nuevas metas, que es esto algo que anunció Duhovne. Hay que ver qué es lo que pide el fondo, porque el fondo te puede pedir más reformas estructurales y hay que ver si políticamente son viables. Y lo que pide la Argentina es que le adelanten los fondos para tratar de tranquilizar a los acreedores. Pero vuelvo a lo mismo, digamos, son los únicos dólares que están disponibles para el pago de la deuda. Pero para la fuga de capitales, como bien antes se mencionaban,
ahí el Fondo Monetario no te va a dar dólares para que financie la fuga de capitales. Y entonces vos no tenés ofertas de dólares. Entonces ese es el punto principal. ¿Y qué es lo que hace el gobierno con ese punto? Nada. Cero. No hay una medida. No hay pensar. Es la lógica de seguir endeudándote, en este caso solo con el Fondo Monetario Internacional. Wall Street ya no te presta. No te presta, al revés. Están pensando que la Argentina puede ir a una cesación de pago. O sea, también la Argentina está a la puerta del default. Y esto lo dicen también analistas de derecha y de izquierda. Gisela, esto es una descripción que te estoy haciendo. Para sumar a la cuestión económica que señalaba Lilita Carrió, la vemos ahí en pantalla, hoy pasó por tribunales por Comodoro Pi, hablábamos de echar más leña al fuego, fue a presentar una nueva denuncia contra Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La verdad es que esto le genera también un ruido al propio presidente de la Nación, que intenta mantener una buena relación con el titular del máximo tribunal del país. Lo denunció por el presunto cobro de coimas por un mal manejo, un presunto mal manejo de la designación de peritos en la Corte Suprema. La verdad es que Carrió estuvo por los pasillos, dio notas allí, lo compartimos aquí en la pantalla de Crónica, en un día y en un momento muy particular y muy difícil para el gobierno. La verdad es que puertas adentro de la alianza esto también genera mucho más ruido, ¿no? Alejandra, ¿estamos en las puertas además de un default? No, yo creo que no. No veo ninguna señal concreta, así como sí veo señales concretas de un traslado a precios, sin duda. No veo una señal concreta de que haya, por lo menos hasta ahora, un riesgo de que la Argentina entre en default. Si me permitís, tengo más información de lo de la Unión Industrial, que es simpático esto del cóctel que se celebra, se hace hoy para celebrar el Día de la Industria, en un día en el que justamente la industria está celebrando su día sabiendo que va a tener que pagar retenciones, ¿no? Marcos Peña, el jefe de gabinete, no va a concurrir. Esto está recontra confirmado, como lo decíamos hace un ratito, pero sí concurriría Dante Sica, el superministro de la Producción, que ahora absorbe el área de trabajo, y también acudiría Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, se adelanta Larreta su aparición pública a la que pensábamos ¿Te habrá escuchado que tenía que hablar sobre eso? Que pensábamos que... Bueno, y lo mismo la gobernadora, María Eugenia Vidal, ¿no? Yo decía, después de un anuncio como el que hizo tanto, bueno, como habló el presidente, que no anunció mucho, nada, y después el ahora ministro de Economía, los principales referentes de Cambiemos, del oficialismo y del gobierno, uno es Horacio Rodríguez Larreta y la otra es la gobernadora María Eugenia Vidal, con lo cual es obvio que queremos saber qué piensan de esto. ¿Qué piensan de esto, obviamente? Y si creen efectivamente, como Carrió, por ejemplo, si va a estar recuperada la economía o el nivel de actividad a partir de julio. Y una perlita que le ponen los industriales a este festejo de cóctel. ¿Sabés cómo lo van a cerrar? ¿Con un brindis con champán? No. ¿Sabés qué incorporaron hoy a la... ¿Qué? Una exposición, no, tampoco. Una exposición de arte. ¿Una exposición de arte? Una exposición de arte. Así de rara está la mano en el sector privado. Es que, claro, está todo enrarecido, ¿no? Una exposición de arte como para distenderse. Juan, ¿estamos a las puertas del default? Sí, yo creo que el riesgo existe, los seguros contra default siguen siendo muy altos a nivel internacional. Y además creo que cuando Carrió dice que a partir de julio de 2019 la cosa va a mejorar, la gente no puede esperar a eso. El pueblo no puede esperar a julio de 2019. Sí, casi un año, estamos hablando de casi un año. Un año, no se puede, es inviable. Zayat recién lo decía, las consecuencias, la catástrofe social que genera este ajuste brutal, y más si hacen lo del déficit cero que piden los banqueros de Wall Street y Melconian, como hizo Cavallo en su momento. La situación hoy ya es desesperante. Nosotros como partido piquetero que militamos en las villas, en los barrios populares, lo podemos testimoniar muy claramente. Ya el viernes pasado hubo saqueos en la Villa 21-24, el sábado hubo saqueos en la Villa 11-14, y los maxi kioscos y los supermercadistas de la Villa 11-14 y de Soldati están diciendo que van a cerrar durante noviembre y diciembre por temor a saqueos, o sea que la gente no va a tener dónde comprar. Donde no hubo saqueos tuvieron el temor de que los hubiera también, ¿no? En los barrios donde no tuvieron saqueos. O sea, con muchísimo miedo la gente. Es muy grave, y como viene un genocidio social que políticamente es inviable de defender, este gobierno se prepara para gobernar contra la democracia del Congreso. Por eso Carrió dice así tan irresponsablemente que tiraría una molotov en el Senado. Acaba de decir Carrió eso. Y eso es porque eso está asociado a lo que ella dijo, que si diputados no aprueba el proyecto de extinción de dominio de Cambiemos, lo van a sacar por decreto. O sea que van a legislar en materia penal por decreto. Eso es inconstitucional.
es amerita un juicio político a Macri si hace eso, porque no lo puede hacer según la Constitución. Bueno, ellos se preparan para gobernar contra el Congreso, lo mismo con el presupuesto. Todas las medidas que anunciaron hoy, más allá de si salen o no en el presupuesto, las van a ejecutar igual, por lo cual no les importa nada lo que digan los representantes votados por el pueblo. Ellos están empezando a establecer un régimen arbitrario de gobierno contra la mayoría popular y bueno, también eliminaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud lo eliminaron solamente Onganía y Aramburu. Por lo cual, para los que nos criticaban cuando decíamos que Macri es dictadura, bueno, acá están los hechos. También habló de que Cristina no va a ganar, adelantándose algo que todavía tampoco pasa, ni siquiera es candidata. Digo, sí, como... igual los pronósticos de Carrió, ayer dijo que no iba a haber retenciones y hoy pasó todo lo contrario. Así que el pronóstico de Carrió de que Cristina no va a ganar, yo lo tendría en duda, porque Cristina es la única opositora que no para de subir en las encuestas. ¿Cómo ven la situación? Se habla de, bueno, de crisis política, es un gobierno que ha perdido credibilidad, que la puede llegar a recuperar. Es difícil. Cuando creo que una de las razones, capaz es una mirada distinta, es que en verdad no es que el dólar está subiendo, sino que el peso vale menos, porque en todo el mundo se está estabilizando. Entonces hay una crisis de confianza que tiene que ver con motivos obvios que ven que no confía más en el peso y por eso se pasan a dólares. Hoy te pasan las grandes inversiones, pero también se pasa la persona de a pie que dice, bueno, tengo unos mangos, ¿qué hago? Me compro el dólar, pero no sé qué va a pasar. Entonces, Pero bueno, lo que pasa que hubo también, digo, porque dice, bueno, la crisis de confianza de los mercados, pero también es la crisis de confianza de la señora que está escuchando y dice, ¿por qué les voy a creer que no va a pasar esto si todo lo que dijeron que iba a pasar no pasó? El gran problema con la confianza, y tiene que ver con la crisis política, es que vos cuando empezás a perderla, la confianza se construye a poco y se pierde muy rápida. Entonces cuando vos dejás de confiar y hacerlo, no te alcanza un video que te cuenten, creen en mí, no, tenés que mostrar cosas concretas. Ahora, el y a veces tenés que hacer una sobreactuación. Hoy, digo, el presidente hoy se supone que da anuncios. Es una manera de generar confianza, digo, sobre todo en los mercados, pero finalmente ocurrió por ahora todo lo contrario. Digo. Hay que esperarlo. Coincido con la preocupación que el mercado hoy no reaccionó bien. Hay que ver mañana. Creo que no alcanza con lo que hicieron, por eso digo que no alcanza con que dé un discurso de aliento, sino tiene que mostrar medidas concretas. Por eso es el riesgo de la crisis, de una crisis política y económica. Marcos, pero ¿no alcanza porque tiene que haber mayor ajuste en la Argentina? O sea, ¿realmente crees que hay lugar para más ajuste todavía en la Argentina? Digo, ajuste social, ajuste de los sectores a los que representa Juan, por ejemplo, que dicen que no tienen para comer ni para pagar la leche. Para nada. No, es que yo creo que claramente un problema que hemos tenido este tiempo es que no hubo mucho un ajuste político, un ajuste al privado, que obviamente le pasaron el precio de las tarifas, del transporte, pero no es que hubo un bajo de gasto público en un lugar. Lo que nosotros estamos planteando es, lo que hay que cuidar es el bolsillo de la gente y sí tratar de ver cómo acomodamos las cuentas públicas, porque hay una gran diferencia de lo que algunos dicen, che, no me gusta la deuda, a mí tampoco me gusta la deuda, no me gusta pagar intereses, tampoco me gusta, pero la deuda se forma porque gastás más de lo que tenés. Primero gastás más de lo que tenés y después tenés que pagarlo, y eso es un problema. Hoy tenemos un problema. Entonces la única forma de resolver esto de fondo es, che, dejemos de gastar menos de lo que tenemos. Y lo que hay que buscar es amortiguadores para que esto no recaiga sobre justamente la gente que más está sufriendo. ¿Y cómo lo haces? Y tenés que buscar planes de contingencia. O no con deuda, sino redistribuyendo el ingreso, volviendo a pensar el esquema fiscal en Argentina, que paguen más impuestos los que más tienen y los que más tienen espalda para pagar. Hoy tenemos un sistema fiscal que no puede subirlo más. Tenemos el país que tiene más impuestos del mundo, digamos, para... No digo más impuestos, digo repensar los impuestos en la Argentina. Es que, mira, nosotros hoy, digamos, con lo que pagan de impuestos, las empresas, el sector agrícola, que es un sector que le va bien, son impuestos altísimos. Si nosotros queremos crear empleo en los pueblos, queremos desarrollarnos, no podemos ir poniendo más impuestos. Esto es una tasa sacaron impuestos y no crearon más puestos de trabajo. A ver, un segundo, porque acá está Cristian pidiéndome la palabra. Yo digo, para no hacer un diálogo de sordos, no es cierto que la deuda es porque gastamos más que lo que generamos. La deuda ha financiado la fuga de capitales y sigue financiando la fuga de capitales. Mirá, desde la crisis cambiaria de abril-mayo, el Banco Central perdió 25.000 millones de dólares de reserva. La mayoría se fue a fuga de capitales. ¿Cuánto entraron? 21.000 millones. Es decir, lo que entra del fondo se va por ahí. Y si vos tomás en cuenta la cantidad de dólares de argentinos en el exterior que fugaron evadiendo impuestos y haciendo negociados con los bancos, no fuga ilegal, fuga ilegal de capitales a paraísos fiscales, son 400.000 millones de dólares frente a lo que se ha pagado de deuda. O sea, lo que entra de deuda por acá se va por allá para que el 1% de los más ricos, que es al servicio que están las políticas que vos defendés, se la llevan. Entonces, ese es el agujero negro de Argentina. Y además, si
el dogma del déficit fiscal que ustedes tienen, discutirlo en Estados Unidos. ¿Cuánto es el dogma, el déficit fiscal que tiene Trump? $1 billón. Sí, $1 billón. $1 billón de déficit fiscal. Y no tiene casi inflación. Entonces, ustedes tienen un dogma en la cabeza que lo que justifica es el ajuste sobre salud, el ajuste sobre educación, el ajuste sobre las jubilaciones, para favorecer que los ricos tengan las manos libres para entrar y salir cuando quieren y seguir con ese agujero negro, que insisto, la economía nacional tiene un agujero negro enorme, que es lo que se va por deuda y fuga de capitales. Hasta que vos no cierres ese agujero, la decadencia nacional va a continuar, va a continuar, va a continuar. Y estos ciclos van a continuar. Y ese es el diagnóstico que hay que transmitirle a la población. No la tierra en los ojos que se la pasan tirando ustedes para explicarle a la gente. Hoy Macri dijo una cosa, pero la bronca que me daba cuando decía, ustedes siguen gastando mucho. ¿A vos te parece que un jubilado que cobra 8.000 y le diga que vive por encima de sus posibilidades? Al salario promedio, que no llega a los 13.000 pesos en Argentina, es vivir por encima de las posibilidades. Los que viven por encima de las posibilidades es el 1% más rico de la población, que tiene fortunas inconmensurables en relación a lo que padece la gran mayoría nacional, que es la que de nuevo está soportando los costos del ajuste. Ahora, la salida va a venir de abajo, no va a venir de toda esa gente de arriba, ¿eh? Es un gobierno que en esta misma política se está acabando su propia fosa porque cada vez es más débil. Y esto lo percibe la población. ¿Sabes por qué hoy los mercados no reaccionaron peor? Porque fue feriado en Estados Unidos. Los mismos fondos de inversión han perdido $4.000 millones o $2.000 millones, algunos de ellos, por haber estado posicionados en papeles argentinos. Entonces, mañana, alerta, porque todavía la embestida contra el peso puede ser mayor. Entonces, esto no es ser o no ser catastrofista, etc. Es la realidad de una política que nos está empujando a la catástrofe cuando, digo, para una gran parte de la población, ya es la catástrofe. Poder vivir cada vez más gente colgada de la luz porque no puede pagar las tarifas, cada vez le tenés que pedir al vecino para poder comer, las cuentas para llegar a fin de mes. Ustedes saben lo que es eso, lo que está padeciendo la gran parte de la población trabajadora, el temor al empleo, porque esto además no es solo inflación y licuación de salario, es recesión y es pérdida de puestos de trabajo. A eso está empujando este gobierno neoliberal. Cristian, bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Antes de que quiero saber tu opinión, por supuesto, de esto que estamos hablando y de lo que se anunció hoy también, pero le quiero dar las gracias a Alfredo, que me está diciendo que se tiene que ir. Tengo que ir a la redacción del diario. Al diario. Sí, por eso. ¿Querés decirnos algo antes de irte como tu cierre de participación? No, simplemente... Fue una ratificación del rumbo, ¿no? Lo que se hizo. Sí, claro que es eso. Sí, es una ratificación del rumbo que nos llevó a esta situación de inestabilidad económica muy profunda. E incluso, fíjate que un memo que no fue público, pero que sí circuló, estiman la caída, el gobierno estima la caída, o sea, el Ministerio de Hacienda estima la caída casi de un 3%, un 3% del PBI durante este año. Es obviamente la estimación optimista, porque es la del gobierno. Ten en cuenta que para el presupuesto 2018, aprobado en noviembre del año pasado, decía que la economía iba a crecer el 3,5%. Fíjate la diferencia, 3,5 positivo, 3 negativo. Si se equivocaron, ¿no? Gracias, Alfredo. Bueno, ¿cómo tomaste las medidas y los anuncios de hoy? Sin duda creo que lo único que se puede, la única palabra con la que se puede tomar las medidas es con gran responsabilidad. Creo que el gobierno asumió, el presidente habló a las claras de la situación en la que se encuentra el país y las medidas Bueno, pero estas... acá Cristian recién decía algo, la verdad, interesante y preocupante al mismo tiempo, ¿no? Decirle a un jubilado que está viviendo por encima de sus posibilidades, ganando 8.000 pesos. Lo de Cristian es una recurrente posición de un sector que en realidad nunca tuvo la posibilidad de dirigir, el país y que está muy bien que exprese en esa posición extrema y radical una situación donde nunca van a... pero eso no invalida su opinión. No invalida la opinión, pero digamos, creo que rescatar de un anuncio en extrema tan importante como lo ha hecho hoy el presidente, un detalle de los que marca, creo que no es hablar ni opinar sobre la política que hay que seguir en el país, que seguramente es opinable por otros sectores. Cambiemos nada. Ha demostrado que, digamos, ante una situación como ha sido el cambio que se ha vivido en los últimos meses, un bruto ataque de la patria financiera. Macri resistió, estos fueron los primeros embates
con las primeras devaluaciones. La falta de financiamiento externo lleva a la necesidad de recurrir al Fondo Monetario y lleva ahora a una situación de ajuste. Recién acaba de salir una información de último momento que tiene que ver con un comunicado de la CGT que rechaza los anuncios del día de hoy del gobierno y sobre todo lo que tiene que ver con que el Ministerio de Salud y de Trabajo pasen a ser secretarías del Estado. Bueno, este es el comunicado de la CGT que dice exactamente que expresa su preocupación por los efectos tanto sociales, laborales y económicos que el gobierno anunció el día de hoy. Pero no es la CGT, primero, es potestad del presidente, la administración del Estado, y esto no implica una reducción de partidas específicas en estos rubros. O sea, el Estado está dando una muestra total de austeridad al reducir los ministerios, que puede llegar a ser opinable. Obviamente es opinable, así como el Partido de los Trabajadores, la CGT, todo el mundo lo puede opinar, pero la realidad es que concretamente Mauricio Macri tomó el toro por las astas en una situación que es muy difícil y que tiene que demostrar Ahora, ¿pero qué le cambia a la vecinos? Sociedad, digo, que se reduzca el gabinete? O sea, él tiene que en realidad tomar medidas económicas para favorecer a la sociedad. Esto no suena que él esté tomando el toro por las astas, como dice usted. Pero por supuesto que es tomar el toro por las astas, reestructurar los mecanismos de funcionamiento. Seguramente en otro momento la cantidad de ministerios era apropiada, en este momento reducirán el nivel de decisiones, un ministro va a tomar decisiones sobre áreas que son vinculantes o vinculadas y se reducirá y se acelerarán los procesos burocráticos. Sin embargo, usted se toma el toro por las astas, pero acá lo que se viene diciendo es que a pesar de haber tomado el toro por las astas en la ratificación de un rumbo, si se quiere, es cierto que toma el toro por las astas ratificando un rumbo con estas medidas, lo que se estaba diciendo y analizando es que el mercado, que le están dando la espalda igual, que a pesar de todo no estaría teniendo la credibilidad suficiente a la hora de demostrar eso. Ahora el ministro está entrevistándose con los funcionarios del fondo y ahí se tomarán las medidas definitivas que ratificarán el financiamiento y el rumbo. No nos olvidemos que el principal problema, la mamá del borrego de todo esto, es el déficit. O sea, en función de un Estado deficitario que ha tratado y ha implementado una política gradual de ajuste que no ha podido llevarse a cabo por las circunstancias internas y externas que han condicionado esta situación. Concejal, pero digamos, sí. Lo que pasa es que usted dice es potestad del presidente el cambio del gabinete, al menos su conformación. La verdad es que es potestad del Congreso. Cuando este presidente asumió y elevó a 16 el número de ministerios, lo hizo, pero lo tuvo que hacer luego con el aval del Parlamento. Sin el voto del Congreso de la Nación no se podía modificar el esquema ministerial. Ahora va a necesitar ese apoyo también. ¿Usted cree que en estas condiciones, además con una oposición que claramente no está acompañando este ajuste, va a conseguir acompañar también esta medida de achique del Estado, sobre todo tan polémicas y tan criticadas de cerrar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnología? No se están cerrando, digamos, lo que están haciendo es una reestructuración. Y no van a existir más como ministerios. Yo lo que no dudo es que lo que va a primar va a ser la responsabilidad. El presidente anticipó que hay conversaciones con la oposición con respecto al tema del presupuesto. Así como se trata el presupuesto, seguramente se tratará con responsabilidad los cambios que el país necesite. Hoy se anunciaron las medidas, lo que sea necesario ratificarse, se ratificará, ¿no? Natalia, ¿cuál era el clima hoy en Casa de Gobierno? ¿Estaban esperanzados, eufóricos, preocupados? No, sigue el mismo clima de ayer, ¿no? Esto de reunirse, de juntar al equipo de trabajo, incluso después de los anuncios de Macri, después de la reunión de gabinete, donde se mostró esta pequeña mesa con los 10 nuevos ministros. También hubo mesas políticas, ¿no? Aparecieron al mediodía
la gobernadora María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó también el ministro del Interior Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Bueno, esta mesa política para también delinear lo que se viene, que tiene que ver con el presupuesto, es lo que está hoy por hoy encarando el presidente. Mañana también siguen las reuniones que van a encabezar tanto el ministro del Interior con los ministros de Hacienda de las provincias. Juan, ¿estabas escuchando? Sí, te me decís. Sí, no. Néstor, yo te hago una pregunta a vos. ¿Vos tenés dólares en el exterior? ¿No? No, bueno. Los ministros de tu gobierno sí. Y ganaron mucha guita con la mega devaluación. Y no solamente ellos, sino los banqueros de Wall Street. Lo del jueves pasado fue un ataque financiero de los bancos de Wall Street. Y eso salió así en Clarín, en Infobae, no hay ninguna duda. El Santander, el Credit Suisse, la JP Morgan, tienen nombre y apellido, son esos banqueros. Y se beneficiaron también los ministros de tu gobierno. ¿Son ellos los que ahora están diciendo que en el presupuesto metan un ajuste en shock, un shock antiproductivo que va a arrasar con todo el país? Con todos los sectores exportadores, con todos los sectores de la producción y con todos los sectores sociales. La gente que te vota a vos como concejal no va a poder morfar. La gente hoy ya no puede comprar la comida. No puede comprar la comida. Nos pasa a nosotros en los comedores, en todos los barrios del conurbano, que se acerca cada vez más gente porque no puede comprar la comida. Entonces, vos no podés acompañar lo que dijeron hoy a la mañana Macri y Duhovne. Te digo una cosa, déjame que te complete la idea. Babi Echecopar, Laje, Nelson Castro, para citar algunos, Majul, periodistas que eran simpatizantes con ustedes hasta hace unos meses, hoy salieron a decir, y ayer salieron a decir, hoy mismo salieron a decir que el discurso fue pésimo. Tenés a la CGT, cuya dirección se llevaba bien con el gobierno, que ahora está diciendo que es un desastre, que van a un conflicto infinito. Tienen que escuchar, porque si no escuchan, se van a hundir todos, ¿eh? Nos hundimos nosotros y se hunden ustedes también. Entonces yo te digo a vos, que tienen que discutir en Cambiemos, que tienen que asumir que Macri ya fue, y Macri se terminó, Macri ya está. Si sigue Macri, la cosa va a ir para el desastre, haga lo que haga. Pero vos ¿qué sugerís, Yo creo que Cambiemos tendría que discutir, la mesa chica, los concejales, los diputados, todos tendrían que decir, bueno, vamos al Congreso, en el Congreso votamos entre todos el juicio político que necesita los 2/3, ponemos en pie un comité de crisis para congelar la suba de los alimentos, los alquileres, los medicamentos, los combustibles, y a partir de eso discutir una salida. Es una salida, porque es la única salida para salir de este colapso económico, de este desastre económico. Néstor, vos tenés que reflexionar, porque si no, vos no vas a ganar nunca más una elección en donde vos estás, ¿me entendés? Ese pronóstico agorero es el mismo pronóstico que hablaba Cristina Kirchner cuando decía armen un partido y ganen las elecciones, y el mismo pronóstico agorero que en el 2017 le preanunciaba que Macri iba a perder las elecciones. Y todo ese cuadro que vos describís como que pasó la semana pasada, viene sucediendo en los últimos años, donde el 30% de pobreza lo está atendiendo con un récord total de inversión social el gobierno de Mauricio Macri, al que vos hoy estás defenestrando. Y hoy el plan del Fondo Monetario Internacional contempla, por sobre todas las cosas, y el presidente, la asistencia a los sectores que vos precisamente hoy estás, y que no atiende, por supuesto, el partido al cual vos estás representando, sino que lo atiende el gobierno, porque no hubo en la historia un nivel de inversión y asistencia y cuidado de los sectores más desprotegidos como el que existe en este momento, y como en el mismo discurso que hoy escuchamos todos, precisamente fue destacado por el presidente. A ver, ¿qué querés decir? No, solo que a veces los dirigentes de izquierda son sumamente irresponsables. El marxismo fracasó intelectualmente, fracasó en todos los países donde estuvo, ha llevado a miseria, pobreza, hambre, dictaduras de todo color. El muro de Berlín se cayó para ese lado y son una manga de asesinos como Stalin, Mao, y no les cae la cara de vergüenza. Yo soy trotskista, no me hables de Stalin y Mao. De lo que son una manga de caraduras ustedes. Vos sos un liberal amigo de los grandes millonarios. Del país que hizo grande el país. Albert dijo que tu abuelo venía a este país, caradura. Es cuando expropiemos a los millonarios como ustedes, que son el 0,3% de la población, y el pueblo trabajador sea verdaderamente el que gobierne, no pagando la deuda externa, nacionalizando la banca y el comercio exterior, expropiando a los principales 4.000 terratenientes que hay en este país. Cuando la economía esté dirigida, gestionada por las trabajadoras y los trabajadores, esta sociedad va a cambiar. No me hables, yo estoy en contra de todas esas burocracias, así que si sos ignorante, no, vos sos ignorante, no te dan aire para hablar de economía. Sos un ignorante si me comparás a mí con cualquier olor a estalinismo, que es contra lo que he luchado toda mi vida, contra todas las burocracias.
como sos un ignorante y no sabes nada, y no conoces nada de las ideas de la izquierda, por favor no te refieras. Hablá sobre lo que sepas. Viene a hablar de moral yo te estoy discutiendo, te estoy discutiendo que tú, todo tu diagnóstico, no, mira, vos defendés la fuga de capitales, de los que no pagan impuestos y ponen la plata en los paraísos fiscales. Vos defendiste eso. Para vos eso no es un agujero que hay en la Argentina. No te escuché una palabra, ni a vos ni a él, en el diagnóstico que hacen de la Argentina, mencionar el cáncer de la fuga de los capitales de los más ricos, o el cáncer que significa el pago de una deuda lo que para ilegal, vos significa, ilegítima. hoy estamos preocupados por el futuro del país. Les hago una sola pregunta. ¿Ustedes defienden la estatización de la deuda que hizo Cavallo en 23.000 millones de dólares, entre ellas la del Grupo Macri, que nos dejó una deuda incobrable? ¿Sí o no? ¿La defienden o no? No, claro. ¿Y entonces por qué no exigen que todos los capitalistas de este país devuelvan toda la guita de deuda que se curraron del Estado? Porque esa suba de la deuda, y este es el dato clave que desmiente tu diagnóstico, vos decís, la deuda es para pagar lo que gastamos de más. No. El gran incremento de deuda en Argentina fue el gran incremento de deuda en Argentina. Cristian, pero viven atrasando ustedes. El argumento que pasó de 7.000 a 43.000 millones de dólares fue estatización de deuda privada para beneficiar a los grupos económicos que ustedes defienden. Que ustedes defienden que tengan el poder económico de este país, mientras esos grupos económicos no sean atacados. Y es un programa anticapitalista como el que tiene el Frente de Izquierda, es el único que los desafía. Y sí, son medidas radicales. ¿Por qué es radical el plan del FMI? El plan del FMI de hambriar al pueblo, de hacerte, o no es radical que vamos a perder un 20% del salario este año. ¿A vos te parece que eso no es radical? Hoy se encuentra desfinanciada, no existe no existe ningún tipo de financiamiento más que del FMI. Claro, lo que está diciendo es que está desfinanciada porque fugaron capitales. Pero la plata que entra del FMI y hoy hay que entender que hay que terminar con el déficit y hay que terminar con el déficit para terminar con el fondo, cualquier tipo de estructura financiera que te condicione por una puerta y sale por la otra de la fuga de capitales. Pero un segundo, les tengo que pedir que hablen uno a la vez, porque hablan al mismo tiempo, no se entiende y se pierden los conceptos, y más allá de lo que se digan los unos a los otros, yo quiero escucharlos a todos, o sea, más allá de que ustedes no estén de acuerdo con lo que están diciendo. Así que les pido que no se superpongan y que los escuchamos. De a uno, a ver. Que haces una pregunta que es lógica, es ¿por qué se fugan capitales? Y ahí hay una distinción en lo que es un capital privado que el capital público. Por eso la fuga de capitales no tiene que ver necesariamente con el aumento de la deuda. A veces sí. Lo que hay que ver es por qué se van los capitales. Y los capitales, hay dos tipos de capitales. Están los capitales, sí, una persona que vino, que había una tasa alta en las LEVAX, nosotros siempre cuestionamos porque decidimos es una emisión de deuda. Y esos cuando ven que va a haber una devaluación salen rápido. Y obviamente eso y además este gobierno sacó todo tipo de control y exigencia de que se queden por lo menos durante un mes, 2 meses, 3 meses. Pueden hacer lo que quieran. Entran hoy y se van mañana. Y eso es corrida contra el peso. El problema, por eso entiendo la preocupación y nuestro tema es ¿por qué es que entran esos capitales tan rápido y tan fácil? Porque este gobierno lo permite. Alguien está haciendo un negocio enorme permitido por este gobierno. El problema que tenés es porque tenés un sistema de deuda muy grande. Si vos decís, mira, yo tengo una deuda menor, tengo un déficit menor, la gente vas a pagar una tasa menor. Argentina paga una tasa muy alta porque la gente no confía. Entonces solamente viene el que dice, bueno, en Argentina hoy tenemos un riesgo país de 700 puntos, me están pagando 7% más que en otro lugar. Le presto plata, pero en el momento que veo que queman un poco las papas, la saco. Entonces, ese es el problema que tenés. Es un problema de riesgo enorme. Y claramente, cuando vienen las crisis, empiezan a salir los capitales y obviamente es muy negativo. La pregunta es, ¿cómo logramos corregirlo? Porque si no, ¿cómo logramos tener un país sustentable, serio, que crezca a mediano plazo? Y tenemos que hacer una reforma de fondo, que alguien diga, sí, yo quiero invertir porque quiero invertir en una fábrica, que no me cambien las reglas de juego, que no me pongan impuestos de más. No, pero esto no pasó hoy. No pasó hoy. Totalmente no pasó hoy, pero nos desviamos porque si no nos desviamos de lo que pasó hoy. Acá hay situaciones básicas y fundamentales. No nos podemos aislar de la situación de los cuadernos, que es una situación que está sucediendo recientemente. Y la realidad es que hoy ¿Ustedes creen que la responsabilidad de todo esto la tuvieron? Porque el presidente lo dijo como una de las causas de esta situación. Yo les pregunto a todos los que están acá, y cada uno tiene su tiempo para contestar, las fotocopias, los cuadernos, o como lo llamen, ¿puede tener la responsabilidad de este escenario económico, de esta crisis? Lo que me estoy refiriendo es que eso representa un cambio totalmente, por lo menos de propuesta, de una matriz de corrupción a un proyecto de eliminación del déficit y de construcción de un Estado razonable y honesto. A ver, Alejandra está muy callada, ¿está muy atenta, concentrada o qué estás desorientada? No, estoy las dos cosas. Estoy muy concentrada en lo que cada uno dice y también estoy muy atenta a los argumentos, ¿no?
la virulencia del debate y lo importante que es escucharse. Yo creo que también hay una mirada sobre el tema de los cuadernos, pero me parece que en lo personal, no tiene esta crisis que ver, o no se dispara esta crisis por el tema de los cuadernos, pero sí me parece que el tema de la investigación judicial que está llevando adelante el juez Bonadío, la cantidad de declaraciones que están dando los empresarios arrepentidos, el hecho de que haya por primera vez empresarios presos porque dicen que pagaron efectivamente coimas y que cuenten, ¿no? Cómo lo hicieron, a quién se lo pagaron, quién se lo pidió, con quién fueron, con quiénes tuvieron la connivencia del pago de la coima. Sí me parece que le agrega una dimensión particular a esta situación económica que vivimos, porque toda esa plata de la que todos hablan son fondos públicos. O fueron fondos públicos, no es la plata que pusieron. No fueron, no fueron la plata que pusieron las empresas de su bolsillo. Es la plata que se repartió un funcionario de turno con un empresario, dirigente de una empresa en turno, del sobreprecio. ¿Y el sobreprecio qué es? Una partida presupuestaria que estaba en determinado presupuesto y que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Esto me parece que también es un tema que está metido en el mismo contexto y que todos están mirando, tanto los inversores extranjeros como todos nosotros, ¿no? Les pregunto a Juan, a Cristian, ¿ustedes creen que esto tiene que ver? A ver, primera cuestión de todas las cosas que se dijeron. Néstor lo dijo, el presupuesto social más alto de la historia. 1, eso es porque lo conquistamos las organizaciones piqueteras con la lucha. 2, es porque la situación de miseria social es brutal. Es gigantesca y ese presupuesto no alcanza. No pasa en todos los comedores. En todos los comedores no para de llegar gente y a esa gente no alcanza lo que baja el gobierno para poder asistirla con alimentos. Pasa en todos los comedores de todas las organizaciones y por eso septiembre va a haber muchas movilizaciones de todas las organizaciones piqueteras reclamando un aumento, una duplicación de la asistencia. Y esa asistencia la garantizamos, las organizaciones piqueteras, los intendentes la garantizan, la iglesia la garantiza, porque si no fuese por todas estas instituciones, esta situación ya habría desbordado. Somos nosotros los que garantizamos que no. Ahora, yo te dije A y vos me discutiste Z. Y yo te vuelvo a lo A. Acá hay una situación que vos no discutís porque Macri hoy lo ocultó, que el jueves pasado hubo un ataque financiero de Wall Street. Lo dijo Marcelo Bonelli, lo dijo Infobae, lo dijo Marcela Pagano de TN, Juan, que las casas matrices de los bancos reclamaban el cambio de gabinete. Los intereses financieros que conspiraron contra el gobierno no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con Argentina. Son los intereses financieros, los intereses financieros americanos. Ustedes van a sacrificar su capital político para entregarle todos los recursos a Argentina a los banqueros de Wall Street. Eso es lo que están haciendo. Y en el interín hay algunos vivos de tu gobierno que están ganando un montón de guita en el exterior, pero vos no, tu familia no, tus votantes no. La tasa de interés al 60%. ¿A quién le sirve en tu distrito? Pero en absoluto, ¿qué permite la tasa tu de interés distrito? es una herramienta para tratar de detener este ataque de la patria financiera, de los intereses financieros que les está haciendo al Néstor, ¿qué empresario pyme te va a votar a vos con esa tasa de interés al 60%? Mirá, es un delirio. Está yendo a un desastre la izquierda no es el ombligo del haciendo. mundo. Vos tenés que entender que los intereses de los vecinos tienen que ver con diferentes sectores y no son ustedes los representantes. Abandoná la actitud de Macri de negar la realidad. Y está muy bien que reflejen... Hoy Duhovne dijo que no hubo ningún fracaso. Hoy Duhovne dijo que fueron más aciertos que errores. ¿En serio vos pensás esto? ¿En serio vos lo podés pensar? Que no, como dijo Peña, que no hubo un fracaso. ¿A vos te parece lógico ahora en esta situación Juan, de colapso del peso que no hay un fracaso? Se está disolviendo la moneda nacional, se está disolviendo el aparato productivo y me decís, no hay fracaso. Más aciertos que errores. Es una locura. Te das cuenta, ¿no? Que es irracional, que no están viendo la realidad. Juan, dos cosas. la realidad es esta situación donde hoy el presidente marcó el objetivo de eliminar el déficit. Lamentablemente no se puede hacer en la forma gradual que estaba. Hoy los mercados obligan a que esto hay que realizarlo en corto plazo. Pero lo que pasa es que hay una realidad que va más allá de lo que son números y de que si el déficit se cierra, si no cierra. Y la realidad es que hay mucha gente que no llega a fin de mes, que está a mitad de mes y se sobreendeuda para pagar las cuentas, y ya lo dijo Juan, que no puede pagar las tarifas. Esa es una realidad. La inversión el pueblo obliga, está haciendo. Perdón, un segundo. Pero esa realidad, se hacen cargo de esa realidad. Esto sucede. Pero yo estoy viendo una realidad distinta. Si el primer anuncio
anuncio sobre los incrementos importantes en la asistencia universal por hijo. O sea, todos los sectores sociales van a ser contemplados porque se sabe y se conoce de esta realidad que marca Juan y que conocemos absolutamente todos. Coincidimos con el diagnóstico de que la gente no llega a fin de mes, de que no puede pagar las tarifas, de que la gente tiene miedo, que se le deprimió el salario y que no se está... Pero no es así. Si la vieron a Carrió cuando habló, dio una lección explicándole a los exportadores que en realidad las retenciones son para la gilada, porque como el peso se va a seguir devaluando no van a valer nada. Lo dijo en su intervención. Pero realmente, pero ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? ¿Me podés dejar terminar? Pero es que no te puedo permitir decirse. Pero si lo único que tiras es estructuras mentirosas. ¿Me podés dejar hablar? Gracias. Ya que me deja hablar. Y digo, hablaban ustedes de dictadura. Acá la única dictadura que conocimos fue la genocida, que barrió con toda una generación y le hicieron por un plan neoliberal. A la que ustedes apoyaron, by the way, no hablen de dictadura, ustedes los de la derecha, que son los que la aplicaron siempre acá en la historia argentina. Lo segundo, digo, ya explicaron que todas estas medidas son para seguir beneficiando a los que se han beneficiado con toda esta política económica y seguir jorobando al pueblo trabajador como lo han hecho. Y lo de los cuadernos, a ver, no son los cuadernos de la corrupción kirchnerista, son los cuadernos de la corrupción del Estado capitalista con los grupos económicos y con el macrismo. Porque Macri era del directorio del Grupo IEXA, propiedad de Franco Macri en el año 2004 hasta 2007, cuando supuestamente se hizo el cártel de la obra pública. Entonces, si la investigación fuese imparcial, Macri ya debería estar citado directamente a decir cómo IEXA... O sea, ahora no solamente te arrogás la representación del pueblo argentino, sino también de la justicia. Bárbaro. Yo no me arrogo nada, yo no me arrogo nada. Pero si es la primera vez que estaba... Pará, ¿podés terminar un minuto? Defendés tanto al gobierno que no escuchás ni los hechos objetivos. Permanentemente haces esto vos, No yo, sino todos los que dan los trascendidos las declaraciones, porque el sumario no se ha abierto, sino que dicta el secreto de sumario, dicen que Wagner dijo que a partir del año 2003 hubo un cártel de la obra pública donde estuvo la empresa IEXA. IEXA en el año 2003, ¿de quién era? De Franco y Mauricio Macri. ¿Cuándo se la vendieron a Calcaterra? En el 2007. ¿Por qué no está citado Mauricio Macri como parte del directorio de IEXA para ver cómo participaban de la coima y el negocio de la obra pública? Bueno, por eso no se explicaba tampoco que está direccionada la investigación hacia una parte y hacia exculpar a los grandes empresarios de lo que ha sido un negociado de la obra pública donde participó todo el sistema político. Bueno, finalmente el juez Bonadío amplió la investigación. Menos el Frente de Izquierda. Odebrecht dijo, pagué todas las campañas presidenciales, todas. La de Macri, la de Scioli, la de Massa, hasta la de Stolbizer, declararon los de Odebrecht, la de Rodríguez A, pero no la de Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda. Porque nosotros con esos capitalistas corruptos que se han afanado la guita del pueblo con sobreprecios de toda la vida, en la dictadura, con Menem, con el kirchnerismo, con Duhalde y ahora con Macri, que siguen currando, no tenemos nada que ver. Al revés, creemos que hay que expropiarlo y que los recursos económicos tienen que estar en manos del pueblo trabajador para planificarnos democráticamente. Y las irracionalidades de este sistema capitalista, donde hay 2 millones de viviendas vacías y 3,5 millones de familias que no pueden acceder a una vivienda digna, se terminarían, donde el trabajo se repartiría y reduciríamos la jornada laboral a 6 horas y terminaríamos con esta irracionalidad que a ustedes les gusta tanto, de que haya millones de desempleados por un lado y del otro laburantes que tienen que estar 12 horas trabajando con un trabajo precario. ¿Podés dejar de ser tan ofensivo con decir que nos puede gustar estructuras tan estúpidas como las que vos planteás? Capitalismo, primero que es totalmente impracticable y te ruego que realmente trate la izquierda de poder modernizarse y adaptarse a las realidades de los países, porque si no van a seguir con estos porcentajes reducidos de participación y probablemente tengan alguna de todas esas ideas pueda ser buena y practicable. Pero la realidad es que en este gobierno la justicia se sintió con las manos lo suficientemente libres como para que hoy se encuentre procesado. El gobierno anterior. Procesado con el gobierno de cualquiera. Nunca estuvo la justicia tan libre como para encontrar realmente se llegase a hacer investigaciones donde intereses tan cercanos como vos bien decís al presidente hoy se encuentren procesados y todo lo que fue la patria contratista hoy esté bajo la lupa y no seamos escépticos, tratemos de pensar de que esto va a ser un proceso de una sola línea hacia adelante y profundizando todas las investigaciones, porque acá sin
que se termine la corrupción no podemos construir absolutamente nada. A esto llegamos por el sistema, la matriz corrupta en la cual hemos estado. Probablemente durante el último gobierno, los anteriores o los anteriores. Pero la realidad es esa. Esto, el proceso de construir y el proceso de confianza que va a poder recibir el presidente se debe mucho también a este tipo de Vos querías situaciones. sumarte. Sí, una sola cosa. En una cosa capaz coincido con los militantes de la izquierda, es que creo que hay un tema estructural en Argentina de fondo con los empresarios que hacen negocios con el Estado. Yo la gran diferencia que hago es que para mí no son empresarios porque no son alguien que arriesga, que es competitivo, que invierte, sino realmente tiene a un negociado con el Estado. Eso claramente destruye y la gente tiene mala imagen de una empresa en Argentina, porque muchos de los negocios en Argentina han girado alrededor del Estado. Y creo que esto es una oportunidad única para romper de raíz eso, porque acá saltó la obra pública, pero pasa lo mismo en transporte, pasa lo mismo en cada sector que miramos, han habido negociados. Creo que es un momento, a mí, en mi sueño, creo que un legado que podría llegar a dejar Macri es que caiga quien caiga, gremialistas, empresarios, políticos, sea quien sea, y ahí empezamos a hablar de una nueva Argentina con cambio de reglas de juego claros, donde el que quiere hacer un negocio que lo haga, pero arriesgue su capital, si irá bien. Pero estaría bueno que con la misma vara para totalmente, la misma vara todos, y ahí es donde coincido que se debería investigar a fondo al que sea. Juan me estaba pidiendo también la palabra. Sí, yo creo dos cosas sobre lo que se está discutiendo. Sobre el problema de la corrupción, creo que es muy importante que Cambiemos explique por qué no vota a favor del proyecto de ley de unidad ciudadana de auditoría de toda la obra pública, desde 2003 hasta 2015. Porque yo comparto lo que decía Cristian Castillo. Todo el sistema político está financiado ilegalmente por la patria contratista. Bueno, entonces tiene que haber un Congreso de la Nación que vote el proyecto de auditoría, donde a partir de eso se desprendan todas las pruebas necesarias para desarrollar un proceso judicial, como decías vos, Gisela, que sea efectivamente imparcial, ajustado a Estado de Derecho, a diferencia de la causa esta de los cuernos. Y lo otro, si efectivamente Cambiemos reconoce la crisis social que hay, tendrían que votar a favor del proyecto de ley ya presentado ahora en el Congreso de la Nación del Peronismo para la Victoria, de crear un comité de crisis con todos los sectores sociales y políticos para, repito, congelar los precios de los alimentos de la canasta básica, de los medicamentos, de las tarifas, del transporte, porque si no la gente no va a llegar a fin de mes. Estamos ante una categoría que recién, ya no con lo decía Castillo, TN hoy escribió en un artículo en su portal que hay una nueva categoría que son los trabajadores pobres, que cobran entre 20 y 50 mil pesos por mes e igual no llegan a fin de mes. Hace un rato hablaba con unos compañeros de la 60 que me decían que un laburante de la 60, que son laburantes que tienen un convenio entre los trabajadores que están los que es más arriba, le llegó una boleta de gas de 6 mil pesos, no la pudo pagar, le cortaron el gas y tuvo que hacer una reforma de la casa para empezar a usar garrafa, por ejemplo. Entonces esa es la situación que está sufriendo nuestro país. Hay una crisis. Juan,